5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 12 de noviembre, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a los canales que se incorporan a partir de las 9 de la mañana, el canal Teleuniverso de Santiago de los Caballeros y Nacional y el canal 24. Así es que buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, hoy voy a explicar con el mayor cuidado posible qué fue lo que ocurrió ayer en el CONE. Vamos a explicar por qué factores decidieron la tercera reelección de Pedro Brache en el CONE por amplia mayoría. También vamos a hablar de la segunda mayoría y la precaria cultura democrática de nuestros demócratas liberales. Y si algún tiempo tenemos, entonces nos vamos a un telón de fondo histórico sobre nuestras actuaciones. Eso es lo que me propongo hacer en el día de hoy. Entonces, ayer se celebraron las elecciones en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Esas elecciones, pues, llamaron la atención porque por primera vez se veía la presentación de dos planchas en el CONE, que por lo general suele llevar una sola plancha. Y entonces ya eso era un factor de atención. Desde un principio, desde mucho antes de que algunos medios empezaran a hablar de esta situación, pues yo estaba percatado de lo que estaba ocurriendo a lo interno del CONET. Creo que entre los comunicadores del país, probablemente sea uno de los que mayor acceso tenga a, digamos, los que estaban involucrados de una u otra manera en este proceso, porque hay espacios donde uno pues comparte, ya sea que haciendo deporte, ya sea que haciendo cualquier otra cosa, y siempre hay la oportunidad para dialogar sobre una que otra cosa. Y me fui enterando de todo este proceso interno, pero no hice un solo comentario. No me refería a eso, porque sí era un tema para mí de preocupación, porque el rol del CONET es un rol clave para el sustento de la gobernabilidad democrática. Uno de los graves errores que cometió el profesor Juan Bosch y que hizo tan corto su gobierno fue realmente enemistarse con el sector empresarial de la forma en la que lo hizo, incluso no interpretando cosas que él después interpretó. Porque el Juan Bosch, que tuvo esos manejos en el año en el que le tocó gobernar
en el año de 1963, que le tocó gobernar al profesor Juan Bosch. Posteriormente, pues maduró sobre muchas cosas y en sus interpretaciones ya esas cosas habrían tenido, digamos, un tratamiento totalmente distinto al que él le dio entonces. Quien me enseñó a mí, quien me enseñó a ver la revolución, le llamamos revolución, pero no fue ninguna revolución, la revuelta, porque una revolución implica otras cosas, la revuelta, ¿no? El conflicto incivil de 1965 como la expresión de una revolución burguesa fue el profesor Juan Bosch. De manera que él, cuando vio algunos de esos acontecimientos ya como analista, partió de una perspectiva un poco más fría y cuidadosa de los acontecimientos. Entonces, dentro de esos acontecimientos hay una cosa que queda clara, y él la tuvo muy clara posteriormente, muy clara que la tuvo, y yo tenía acceso y conversaba con él con frecuencia, porque yo trabajaba prácticamente directamente con él, era redactor del periódico Vanguardia del Pueblo, y era a mí que me tocaba llevar el periódico a su corrección, mientras estuve en esas funciones, a su corrección, y intercambiaba y conversaba y le escuchaba mucho. Y todo eso, todo el mundo sabe que ha sido clave en mi formación. Entonces, ¿quién mata a Trujillo? Para entender lo del CONET y el papel posterior del CONET y después poderle explicar qué fue lo que ocurrió ahora. ¿Quién mata a Trujillo? A Trujillo no lo mata ni Juan Bosch, ni lo mata la izquierda dominicana. A Trujillo no lo matan los exiliados dominicanos que lo estaban enfrentando. Nunca pudieron derrocarlo y no habrían podido derrocarlo. No habrían podido derrocarlo. No. ¿Quién sale de Trujillo? De Trujillo sale la burguesía que se había levantado a su sombra cuando Trujillo pues empezó a ser un obstáculo para el desarrollo de esa burguesía salió de Trujillo. Por eso a Trujillo es su entorno y la propia burguesía, crecida a su sombra con todas sus limitaciones, pero crecida al fin y al cabo, la que sale de él. La que sale de él, y usted ve el perfil de los complotados, entre ellos estaba incluso el padre del actual presidente de la República, el doctor José Rafael Abinader, que por unas circunstancias personales no se presentó a la noche del 30 de mayo, pero estaba convocado y era parte de la conjura. Hoy su hijo es presidente de la República y es el segundo presidente que ha tenido el país que ha llegado a esa posición que podemos decir que ha nacido, digamos, rico. El primero fue Buenaventura Báez y el segundo ha sido Luis Abinader. Es un empresario. Heredero de las empresas que desarrolló su padre, que estaba en el complot contra Trujillo. Entonces, la burguesía sale de Trujillo porque ya le era un obstáculo para su propio desarrollo.
Pero ¿qué está buscando la burguesía que sale de Trujillo? Fran Moya Pons lo cuenta esto. ¿Qué buscaba esa burguesía que sale de Trujillo? Que Juan Bosch no, por lo menos en esos momentos, no lo entendió. Eso no lo entendió muy claramente el profesor Juan Bosch. Eso que buscaba, dice Fran Moya Pons lo siguiente: Bosch nunca comprendió que el interés primario de los empresarios era recibir el mismo tratamiento y los mismos privilegios que Trujillo le había dado a sus propias industrias durante años. El Consejo de Estado, en cambio, había gobernado en favor de los industriales y de los comerciantes. Su política económica había respondido al estado de emergencia del país y había permitido una expansión extraordinaria de los negocios. La recuperación económica había aportado beneficios evidentes a los empresarios que tenían cierta capacidad instalada y que habían podido responder rápidamente al crecimiento del mercado interno. Los industriales consideraban que no era justo que si Trujillo había creado un emporio económico con la ayuda del Estado, se le negara a ello el acceso a los mismos privilegios, especialmente cuando la industrialización representada por ello contribuiría al desarrollo del país. La Constitución de Bosch y sus leyes económicas, así como su demora en someter al Congreso la ley de incentivos industriales, fueron interpretados por los empresarios como una agresión injustificada que solo podía detenerse mediante el uso de la fuerza. Eso dice Moya Pons. Más adelante nos encontramos con muchas otras opiniones interesantes, pero volviendo al rol del CONET, dice, por ejemplo, y ya esta opinión es de Eduardo Tejera. Dice Eduardo Tejera que los conflictos entre los grupos empresariales y el gobierno de Bosch fueron permanentes, más por razones políticas y luchas ideológicas que por causas económicas y problemas empresariales. Pero estas diferencias dejaban al presidente Bosch sin ninguna base de sustentación en su poder real. Entonces, bueno, todo esto se remite al hecho de que estamos hablando del CONET, y el CONET surge precisamente en esa etapa en la que se producen estas primeras elecciones democráticas que gana el profesor Juan Bosch, en la que se establece una nueva constitución que tenía todo el contenido de la izquierda democrática de entonces, que por cierto, cuando se trataba de exigir reivindicaciones, por ejemplo, económicas y sociales frente a las democracias, estas izquierdas eran sumamente generosas y muy ambiciosas en sus pretensiones. Pero qué paradojas. Ellas abogaban por la Revolución Cubana, por la Revolución Rusa, por la Revolución China. En los regímenes de la supuesta clase obrera, el trabajador no ha padecido explotación ni pesadilla peor que la de los llamados regímenes socialistas. Entonces, nosotros aquí hacemos una constitución que pretendía, pues, hasta lo imposible en reconocimiento de derechos laborales. Sin embargo, todo el mundo sabe que el que se atreve a hacer un reclamo laboral en Cuba, un reclamo laboral en Cuba, lo que le sale es una patada por el trasero, en el mejor de los casos. Es decir, si lo tratan suave, es una patada por el trasero que se lleva el que se atreve a hacer un reclamo laboral en Cuba. Pero aquí, en nombre de la Revolución Cubana, entonces teníamos una serie de pretensiones laborales, ya usted sabe, exquisitas. Y vimos lo que pasó también con la República Democrática Alemana. Ese era el paraíso de la clase obrera. Y entonces, para que los obreros no se fueran huyendo de ese paraíso, hubo que amurallarlo. Ya ustedes pueden saber lo bueno que era ese paraíso para la clase obrera. Entonces,
esas son las contradicciones. ¿Estamos en democracia liberal? No, aquí queremos lo imposible. Pero estamos en el régimen por el que estamos abogando. Ahí no hay derechos laborales. Ahí no hay derechos laborales. ¡Qué contradicción! Vámonos a lo que pasó en el CONES. Ganó Pedro Brache. Pedro Brache gana con una amplia mayoría. Una amplia mayoría. Esta es una decisión de los empresarios, pero cuando estamos hablando de los empresarios, en este sentido, tenemos que colocarlo en mayúscula, porque aquí hay empresarios y empresarios. Todo lo que tenemos, alguna actividad productiva, una empresa activa que paga sus impuestos y paga salarios, somos empresarios. Todos somos empresarios, todos los que tenemos esa condición. Pero en el caso de la decisión de la que estamos comentando en el día de hoy, que fueron las elecciones del CONEP, esa es una decisión no de los empresarios en sentido general, que son una gran mayoría. No, esta es una decisión de los grandes empresarios del país. Esta es una decisión de los grandes empresarios del país. Entonces, bueno, podría decirse que Pedro Brache gana porque tiene el apoyo de casi todos los grupos empresariales importantes de la República Dominicana. Ligia Bonetti, que compitió con Pedro Brache, también tenía apoyos importantes, pero en comparación con los apoyos que tenía Pedro Brache, los apoyos que tenía Pedro Brache eran los de la mayoría. Ligia, por ejemplo, tenía el apoyo del Central Romana y entre los empresarios importantes tenía el apoyo de Carlos José Martí. Pero después, el sector empresarial, con todas sus contradicciones y gente que compiten entre sí, pues querían a Pedro Brache. Los bancos tienen diferencias, ellos compiten entre sí, pero a la hora de determinar cuál era el representante que querían para esta coyuntura en el CONEP, cerraron filas a unanimidad con Pedro Brache. El sector de seguros, a la hora de la hora, la cerraron con Pedro Brache. Igual que los grandes grupos, el grupo Vicini, porque aunque hubo una diferencia en que la oficina privada de Juan Vicini estaba con Ligia Bonetti, pero el grupo Vicini como tal, que lo encabeza Felipe Vicini y Amelia Vicini, pero con lo cabeza Felipe, estaba con Pedro Brache, aunque Juan Vicini estaba con Ligia. Entonces, los grupos que están enfrentados en el este del país por el tema de los aeropuertos, del nuevo y del viejo, a la hora de la hora, Pedro Brache. El de Catcana no incide directamente en el CONEP, pero lo hizo a través de Azonaore. Igual que el grupo Rainieri, Azonaore, Pedro Brache. Las cámaras importantes, Pedro Brache. Los empresarios los dos empresarios más fuertes de Santiago, estábamos hablando de Felito García, Manuel Estrella, Pedro Brache. Entonces, en sentido general, pues la mayor parte de los grupos empresariales importantes, no importa que seamos competencia, que los generadores, que nosotros tenemos competencia en este sentido, que no tenemos competencia en aquel, no. A la hora de Pedro Brache. Y era una decisión que estaba determinada desde antes de que se hicieran las planchas, porque no sé ahí qué pasó,
pero la aspiración en el CONET no es un asunto de persona. No es que yo soy miembro del CONET, deseo ser presidente del CONET y me pongo a hacer campaña para ser presidente del CONET. Esa campaña me vale de poco. Esa campaña me vale de poco porque ahí son los sectores lo que determinan en cada momento, en cada coyuntura, cómo está la representación de sus intereses. Entonces, la decisión de presentarse por tercera vez no es una decisión personal de Pedro Brache. No es que él quiere estar ahí y le tomó gustico a la silla y él se quiere quedar ahí. No, probablemente él, después de sus 2 periodos, quería hacer lo que hizo Manuel Díaz Cabral. A Manuel Díaz Cabral incluso se le planteó la misma situación que se planteó con Pedro Brache. Cuando ya Manuel Díaz Cabral tenía 2 periodos, los sectores dominantes del CONET en esos momentos entendían que la ficha que debía seguir en el CONET era Manuel Díaz Cabral. Pero él tenía ya otras prioridades, quería irse a atender sus cartones y no fue por un tercer periodo, pero la decisión de que fuera por un tercer periodo estaba y no era de él personalmente. Como repito, ahora no, eso no es que Pedro Brache quiso hacerlo. Desde luego que si él se presentó, él lo aceptó. Lo que estoy diciendo es que eso no parte de que personalmente aspiremos. Yo, dentro de las conversaciones que he venido escuchando sobre esto, hice algunas anotaciones de qué cosa entiendo que no favorecieron la aspiración en esta oportunidad de Ligia Bonetti. Y entre esas cosas no está, desde luego, la falta de condiciones ni la falta de apoyo. Porque qué paradoja. Ligia Bonetti ha sido la ficha que se ha entendido que es la adecuada para la presidencia del CONET en momentos en que ella ha tenido otras prioridades. ¿Por qué? Porque los mismos sectores que ahora, frente a esta coyuntura, entendían que su hombre era Pedro Brache y que le pidieron a Pedro Brache que buscara un tercer periodo y que ellos necesitaban que él buscara un tercer periodo, esos mismos sectores en el 2014 tenían una candidatura para la presidencia del CONET. Esa candidatura era la de Ligia Bonetti. Pero Ligia Bonetti había recibido la responsabilidad por parte de su familia, que la coloca a la cabeza del grupo, y probablemente entendió que ella tenía que priorizar la atención a ese cartón. Y entonces se produjo una cosa que ya para lo que se había trazado el CONET fue prácticamente accidental, que fue la presidencia de don Papo Blanco. ¿Por qué la presidencia de don Papo Blanco es accidental? Porque Papo Blanco ya pertenecía a una generación que el CONET había decidido, digamos, superar. Entonces no es por un tema de capacidad, ni de condiciones, ni de liderazgo, sino que le tocó la presidencia del CONET en un momento en que eso no estaba previsto para la generación a la que corresponde Papo Blanco. Pero esto se produce porque Ligia Bonetti no quiere, pues, la presidencia en esos momentos, no aceptó ser presentada como la candidatura a la presidencia del CONET. Entonces, luego de la gestión de Papo Blanco, es que viene la gestión de
de Pedro Brache. Pero Ligia tampoco, y yo creo que esto fue uno de los factores que ahora incidió. Ligia tampoco, pues aceptó ser parte de la directiva del CONEP en estas gestiones que ha encabezado pues Pedro Brache. Y no creo que el tema sea las diferencias empresariales que hay entre ellos. Está el conflicto de la leche, que Parmalat, que es rica. No, porque todos esos empresarios que están en el CONE compiten entre sí y tienen sus diferencias comerciales que ellos la han puesto por encima que han puesto el interés general por encima de esas diferencias. Y yo creo que todos han tenido la capacidad para eso. Pero bueno, por las razones que fuera, ella no se acogió a eso. Eso puede haber tenido alguna lectura en ciertos sectores que también, pues, hay conflictos anteriores que terminaron influyendo en esa elección. Yo creo, Ligia, que todavía el tema Finjus y el tema de lo que ocurrió en Finjus hace más de 10 años, tal vez 12 años, que ahí se produjo una fricción y entonces la salida de un grupo, esa fricción creo que la encabezó Ligia, etcétera. Yo creo que ese tema en el fondo, más la no participación a solicitud de estos sectores en estas directivas, pues crea cierto distanciamiento. Creo cierto distanciamiento. Entonces, ese es un factor. Hay cosas, esto se ha querido enfocar como un problema político, coyuntural, que Pedro Brache ligado. No, hombre, no. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Hay un asunto político que yo lo voy a citar, pero no es específicamente el que se ha hablado. No es específicamente el que se ha hablado, porque yo también tengo que citar aquí cuál ha sido el rol del presidente Abinader, que en este asunto fue sumamente equilibrado. Sumamente equilibrado. Parece que Luis Abinader, por estar ocupado en lo que hizo con la Junta Central Electoral, pues en cumplir un compromiso o en entender que lo más correcto era pactar y entregarle esa Junta Central Electoral a Leonel Fernández. Parece que ocupado en eso, pero no solo porque estaba ocupado en eso, sino que también hay una razón política por la que él no se metió en este asunto. Él no intervino en este asunto. Entonces, bueno, ya cité que hay un conflicto de fondo que viene desde Finjus, que aparentemente no está del todo resuelto. Y eso probablemente afectó esta disposición de Ligia de entender que podía ser la presidenta del CONEP ahora. Ella lo será. No tengo duda de que ella lo será. Entonces, ya cité pues lo que ocurrió con la cuestión esta de Papo Blanco, ya cité que ella no formó parte de la directiva de Pedro Brache, que eso se estila. Eso se estila en la tradición CONE. El presidente del CONE sale de la misma directiva. Sale de la misma directiva del CONE. Por lo general, es prácticamente el vicepresidente del CONE sale a la presidencia del CONE. Ligia no siguió esa tradición. Sus razones la tendrá. Entonces, hubo varios temas que no son atribuibles a ella, pero que le afectaron. Le afectaron. Yo creo que entre la gente que estaba apoyando a Ligia, entre las mujeres que estaban apoyando a Ligia, hubo un incorrecto manejo de un conflicto de género que no existe en el CONE. Pero le quisieron dar un perfil de género al asunto. Y eso era totalmente innecesario porque eso no existe en el CONE.
En el CONE, a la hora de estos grupos determinar quién yo quiero que me represente en esta coyuntura, no le importa que sea hombre ni que sea mujer, sino que en esos momentos responda al perfil que entiende que debe responderse. Por eso ya he citado que no solo en el 2014, yo cité en el 2014, en el 2014 la candidata era Ligia, era la escogida, porque el presidente del CONEP, si hablamos la verdad, no se escoge en esa asamblea en la que ayer se votó y casi un 62 votó por Pedro Brache y un 38 y tanto por Ligia. No, eso no se escoge ahí. Eso ya es una decisión que está preestablecida. En la decisión preestablecida, Ligia ha estado como escogida por lo menos en 2 oportunidades, porque también pudo haberlo sido en el año de 2016. Pudo haber sido la presidenta del CONEP. Entonces, hubo un mal manejo ahí, porque eso no tiene que ver con cuestiones de género, pero sí algunas de las que estaban apoyando a Ligia le dieron esa connotación. Marisol Vicen planteaba esto muy como un perfil de género, y esto no era así. Ciertamente, habían varias mujeres que estaban con Ligia. Elena Villella estaba con Ligia, Marisol Vicen estaba con Ligia, Maitet estaba con Ligia, Yandra Portela estaba con Ligia. Había un grupo de mujeres que estaba con Ligia, pero eso no quiere decir que las mujeres estaban con Ligia. Entonces no había necesidad de darle esa connotación de género, que repito, esto no es un asunto de Ligia, porque no creo que Ligia tampoco le estuviera dando esa connotación a ese asunto, pero eso afectó un poco, porque eso no tenía que ver nada con lucha de género, porque así como había mujeres respaldando a Ligia, había mujeres y mujeres de mucho peso también respaldando a Pedro Brache, porque Amelia Vicini estaba con Pedro Brache, Angie Berger estaba con Pedro Brache. Pedro Brache tenía el apoyo de Felito García, en consecuencia Lina García estaba apoyando a Pedro Brache, Juanita Barceló estaba apoyando a Pedro Brache. Entonces no era un problema de género. No. Y eso fue incorrecto, darle ese perfil, y algunas de las que estaban apoyando a Ligia le dieron ese perfil. Y eso, en ese caso, no hacía otra cosa que restar. Era totalmente innecesario eso. No era una lucha de una mujer, eso no tenía que ver con eso para nada ahí. Absolutamente para nada. Pero eso fue un error. Bueno, creo que a Ligia le afectó, lamentablemente, le afectó el boomerang en el que se convirtió la marca País. Marca País fue un escenario que prácticamente podía verse como un escenario de campaña de la plataforma de Ligia Bonetti, porque todo lo que ocurrió allí lo montaron, el acto hermosísimo y bien hecho, lo montaron tanto la oficina de Ligia como la oficina de Juan Vicini, y el protagonista principal, además del presidente, era David Collado. Entonces, lo que ocurrió con Marca País, que terminó pues en una crisis de imagen, desde luego que eso le agregó un daño a Ligia. Le agregó un daño. Eso pasa habitualmente en la política, en las aspiraciones. A veces cosas que no estaban previstas ocurren y te hacen daño. Eso le hizo daño a Ligia, el tema Marca País. Ella habló ahí, en este discurso, en su momento, con mucho cuidado, hice mi cuestionamiento, porque me extrañó
que ella presentara lo que ocurrió ahí como un asunto que se había logrado en 58 días, cuando se sabía que había una historia de años en eso, de trabajo entre el gobierno y el sector privado. Entonces, cuando se presentó la crisis de imagen, ahí fue que se identificó que eso no era reciente. Y etcétera, etcétera. Pero eso terminó afectándolo. Bueno, ¿qué hizo Luis Abinader? El presidente Luis Abinader me sorprendió el cuidado con el que se manejó ahí. Pudiera decirse que Luis Abinader se comportó como un árbitro totalmente imparcial en la crisis del CONE. Y pregunté muchas veces, y lo que más pregunté con cierto interés cada vez que me informaban de algo, ¿y el presidente? ¿Y cómo se ha movido? ¿Y cómo ha actuado en esto? No. El hombre, pues, se ha mantenido distante del conflicto, y cuando ha intervenido como un mediador imparcial, como un líder de la nación, que lo que quiere es unidad. Qué bueno que actuara así en el CONET. Incluso recuerdo una señal que él dio justamente en la presentación de Marca País. En la presentación de Marca País, a la hora de la foto oficial, Pedro Brache estaba en la segunda fila y se hizo una primera foto oficial con Pedro Brache en la segunda fila. Cuando el presidente Abinader se percató de eso, dijo, un momento, vamos a hacer otra foto. Y entonces invitó a Pedro Brache a que pase a la fila delantera, lo colocó a su lado, y el presidente entonces se colocó en el medio de Pedro Brache y de Ligia Bonetti. Lo que conocíamos, el conflicto, sabíamos que ahí había una señal que el árbitro estaba enviando de que no, yo no soy parte de este conflicto. Yo lo que quiero es que ustedes se unan. Entonces, además de que el presidente pudo haber estado un poquito ocupado en el fiasco de la Junta Central Electoral, además de que pudo haber estado ocupado en eso, hay otra cosita que yo creo que estimuló su imparcialidad en ese caso. Es que si algún componente político tenía, porque esto no estaba de detrás, que Danilo, no. El único componente político que podía haber en este asunto es que, bueno, Ligia Bonetti es parte de la plataforma empresarial que empuja a David Collado. Es parte de esa plataforma. Entonces, en el fondo, esto pudo haberse leído como un apalancamiento de David Collado, que no solo Ligia, sino que hay sectores importantes del empresariado que le apoyan. Entonces, probablemente apalancar este proyecto, del que todo el mundo sabe que yo no soy indiferente, pero apalancar el proyecto, pues pudo haber parecido para el presidente Abinader no oportuno. Entonces, como el presidente Abinader en este asunto fue neutral, no incidió con ninguno de los grupos que estaban apoyando a Pedro Brache, ni incidió con los otros grupos, al actuar de manera neutral como lo hizo, entonces favorecía a Pedro Brache. Entonces, ahí están las cosas. Yo espero que después de este proceso de ayer venga un proceso de unidad un poquito más adelante, porque veía un documento que me hizo llegar uno de los empresarios que estaba apoyando a Ligia, que son las palabras que Ligia expresó en esta asamblea. Un poquito más adelante voy a leer algunos de los párrafos de los planteamientos que hacía Ligia Bonetti en este asunto. Yo no tengo la menor duda de que en el futuro Ligia Bonetti, en próximas oportunidades, pudiera ser
la preescogida para la presidencia del CONE, pero esta vez no fue la preescogida por una serie de razones. Los sectores que tienen la mayor incidencia en el CONET entendían que su hombre era Pedro Brache y convencieron a Pedro Brache de que buscara un tercer periodo, y desde luego que a nadie lo arriesgan a exponerse a un tercer periodo, no le van a arriesgar después del prestigio de 2 periodos para que él perdiera. Es decir, ahí había una garantía de que iba a contar con el apoyo que contó para ganar ampliamente. Cambio y fuera.